Permítanme presentarles esta idea innovadora que es Flipped Classroom, o lo que corresponde a la metodología del aula invertida. Sí, y recordamos qué es Flipped Classroom. Flipped Classroom es considerado un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase junto con la experiencia del docente para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula. Flipped Classroom o el aula invertida no es una herramienta, sino una forma de trabajar con los estudiantes que facilita su aprendizaje de una forma más personalizada. La idea principal es centrarnos siempre en el aprendizaje del estudiante con sus necesidades. Flipped Classroom permite personalizar el aprendizaje, ya que el contenido es estudiado por el estudiante en casa con todos los materiales que el profesor va a ir aportando. Y el tiempo en este momento se invierte, es decir, que ese tiempo que se tenía que disponer a realizarlo dentro del horario de clases se traslada a hacer un tiempo donde se aprovecha estudiar netamente la parte teórica, pero en casa. Y ese tiempo, el cual se va a invertir en clases, ya no va a estar destinado a desarrollar el contenido desde un conocimiento básico, desde cero, sino que este tiempo va a estar destinado a crear a través de la práctica o reflexionar y comprender de una forma más individualizada los conocimientos que se pretenden desarrollar. Lo mismo es que en el aula, por ejemplo, trabajar con esta metodología permite que los estudiantes trabajen o realicen sus tareas y actividades de forma más participativa y permitiendo también que la forma de evaluación sea un poco más fácil, es decir, facilita la evaluación. De la misma forma podemos mencionar que Flipped Classroom es en sí una metodología de innovación, porque esta metodología principalmente se centra en trabajar en casa o estudiar en casa más la parte teórica o pasiva, como se conoce en educación, para así llegar a la clase con una base de conocimientos, lo cual van a permitir que el profesor pueda reforzar más lo que corresponde a la parte práctica. Para el desarrollo de esta metodología es muy importante el papel que juega el profesor, porque es el que facilita los contenidos al estudiante, ya sean contenidos creados por él mismo o contenidos creados por otros. Entonces, el papel que juega el docente es muy importante en el momento en el que brinda los materiales adecuados al aprendizaje y a las necesidades del estudiante. Para el desarrollo de esta idea innovadora del Flipped Classroom, lo que nosotros realizamos es trabajar también con esta plataforma llamada Classroom. Esta plataforma nos ha permitido hacer llegar esos contenidos, esos materiales a nuestros estudiantes de tal forma que ellos vayan reforzando esa parte teórica que nosotros queremos que aprendan. En esta oportunidad hemos trabajado en Classroom, como había mencionado, tomando en cuenta un contenido referido a la asignatura de física, que corresponde al nivel secundario, propiamente a 5º grado de secundaria.
Bien, hemos brindado diferentes tipos de contenidos en PDF, audiovisuales, imágenes, videos, y también hemos hecho la combinación con algunas herramientas con el objetivo o la finalidad de que el contenido en sí sea estudiado por el estudiante y él mismo sea estudiado en la casa del estudiante, ya no en el salón de clases, como netamente se lo realiza en las clases presenciales. Esta plataforma nos ha permitido realizar 3 actividades. El tema que hemos desarrollado en esta asignatura es momentos de una fuerza, que se encuentra dentro de lo que también corresponde al tema de estática. Como primera actividad hemos enviado al estudiante un documento en PDF. Si ustedes pueden observar, este documento PDF es un documento de nuestra creación. Nosotros lo hemos ido elaborando y es un documento sencillo de estudiar, comprensible, que engloban en sí la parte teórica y las ideas principales para reforzar este tema o aprender sobre este tema. Por ejemplo, aquí este documento de 4 hojas conlleva conceptos sobre, por ejemplo, qué es estática, qué es equilibrio, que son términos básicos que debemos comprender para poder entender este tema. También define, ¿no?, qué es fuerza, qué es momentos de una fuerza, que es la idea principal que vamos a desarrollar en este tema. ¿Qué fórmulas aplicamos para resolver problemas de este contenido? ¿Qué unidades vamos a utilizar para resolver problemas? ¿Qué condiciones debemos aprender? Por ejemplo, condiciones de equilibrio de los cuerpos, primera condición de equilibrio, segunda condición de equilibrio. Debemos interpretar estos conceptos de tal forma que en un momento dado en la parte práctica van a ser muy necesarios de recordar y de poner en práctica. También este documento permite al estudiante estudiar las unidades en las que debemos trabajar para resolver problemas sobre momentos de una fuerza. En sí, la finalidad de este documento PDF es reforzar la parte teórica de este tema de física. Para mejor comprensión de este tema, también dentro de lo que corresponde a esta primera actividad, hemos enviado al estudiante un video en el que principalmente se muestran ejemplos reales de la vida cotidiana donde se pueden aplicar esos conceptos que hemos ido aprendiendo con la ayuda del documento PDF. Por ejemplo, aquí podemos observar que hay en cierto momento donde se va definiendo qué es un momento, qué no es un momento, cuando en la vida real nosotros realizamos ese tipo de fuerzas de momento, o momentos de una fuerza, perdón. Curioso, porque para usar un destornillador también necesitamos hacer fuerza. Lo que pasa es que es un poco distinta. Sería algo así como una fuerza de retorcimiento. En física, a esa fuerza, que en vez de desplazar las cosas, las hace girar, es lo que llamamos un momento. Lo que pasa es que es un poco distinta. Sería algo así como una fuerza de retorcimiento. En física, a esa fuerza, que en vez de desplazar las cosas, las hace
También aquí vemos otro ejemplo de la vida cotidiana donde también aplicamos esas condiciones, fórmulas para definir este contenido. Por ejemplo, aquí al momento de utilizar una llave y apretar una tuerca, desarrollamos lo que corresponde a un momento de una fuerza. Entonces son ejemplos reales que van a ayudar a vincular ese contenido teórico con la parte práctica. La finalidad de ambos contenidos es reforzar el conocimiento del estudiante y ayudar a que éste pueda comprender primeramente la parte teórica para posteriormente llevarlo a la práctica y tomar conciencia de que lo que se aprende tiene cierta aplicabilidad en la vida real. Como segunda actividad, lo que designamos al estudiante es, por ejemplo, observar nuevamente un video. En este video nosotros enseñamos a resolver problemas de momentos de una fuerza. Este video es un video tutorial realizado por mi persona, el cual va a iniciar desde plantear un problema, sacar los datos, trabajar en base a fórmulas y condiciones que habíamos aprendido en la parte teórica hasta encontrar resultados. Vamos a observar un poquito de este video, el cual se podría decir. Bien, nos encontramos en el tema de estática y momentos de una fuerza propio. Para ello vamos a iniciar resolviendo un problema que corresponde a momentos de una fuerza. El problema número 3. El mismo nos indica una barra de 100 centímetros de longitud apoyada en sus extremos tiene su centro de gravedad a 20 centímetros del extremo A, teniendo en cuenta que el peso de la barra es de 100 newtons. Calcular las fuerzas ejercidas sobre los apoyos A y B. Con la ayuda de este video tutorial, el estudiante ya está en la capacidad de poder interpretar ese contenido teórico y ponerlo en práctica. Este video tutorial en sí se convierte en un material de mucha ayuda para el estudiante, puesto que el estudiante puede reproducir este video una y otra vez hasta poder encontrar de manera, se podría decir de manera individual, los resultados de la misma forma a las que ha encontrado el docente. Para poner en práctica tanto la parte teórica, ahora también la parte de la parte práctica, lo que designamos al estudiante es resolver un problema similar al que se le ha presentado en el video tutorial. Para ello enviamos una imagen donde el estudiante debe trabajar de la misma forma a la que ha ido observando en el video tutorial, es decir, va a resolver este problema hasta encontrar una respuesta. Él mismo lo va a ir trabajando en su cuaderno de prácticas para llevarlo a la siguiente clase de física y poder aclarar dudas
o compartir sus conocimientos con sus compañeros, si es que éste hubiera adquirido un conocimiento al 100%. Pero en caso contrario, este estudiante, con la ayuda de los videos y los documentos que se le ha enviado para que él estudie, no hubiera logrado comprender el contenido, entonces para eso está el docente, para que en esa clase pueda reforzar y aclarar las dudas que tiene el estudiante. Por último, como una tercera actividad, planteamos al estudiante acceder a un enlace de esta herramienta llamada Quizzes. Esta herramienta le va a permitir al estudiante medir su nivel de comprensión y, en cierto modo, su aprendizaje, pero de una forma diferente, no a lo que se estaba acostumbrado a responder a una evaluación escrita de pregunta y respuesta. El estudiante, al acceder a este enlace de Quizzes, lo que va a realizar es responder preguntas, pero de una forma divertida. Vamos a hacer la demostración de cómo el estudiante va a acceder a esta pequeña autoevaluación. Para ello, el estudiante va a ingresar al enlace enviado por el docente y va a empezar con el juego. Esperamos que cargue el juego. En este pequeño cuestionario, se podría decir gamificado, se plantea como primera pregunta responder a: el momento de una fuerza se mide calculando. Ya, si el estudiante ha observado y ha estudiado de manera correcta el documento y los videos que le hemos enviado, este responderá que el momento de una fuerza se mide por el tiempo y la distancia. Como segunda pregunta tenemos que la primera y segunda condición de equilibrio afirman que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. El estudiante que haya comprendido ese contenido entonces responderá de forma correcta. Como tercera pregunta, nos dice, por ejemplo, clavar un tornillo en un pedazo de madera girándolo con un destornillador sobre su propio eje representa a, inciso A, fuerza de desplazamiento, equilibrio, distancia, un momento. Un momento será la respuesta, porque ese es el contenido que hemos ido aprendiendo gracias a los videos que hemos ido observando. Nuevamente nos da la opción de corregir esa pregunta que habíamos respondido de manera errada y decimos que el momento de una fuerza se mide calculando la fuerza y la distancia. Bien, los resultados finales van a ser una forma en la que el estudiante va a medir hasta dónde ha aprendido o ha comprendido todo el material que le ha facilitado el docente. Ese resultado va a ser enviado mediante una captura al grupo, es decir, al WhatsApp, de tal forma que el docente pueda hacer un seguimiento a ver si los estudiantes han podido en algún momento acceder o revisar la información que les ha brindado el docente. La finalidad de esta idea innovadora de utilizar esta metodología del Flipped Classroom es que el estudiante aprenda de manera consciente, individual, en una primera instancia, y posteriormente refuerce esos conocimientos
ya de manera colaborativa junto a sus compañeros y también junto al profesor. La idea también es que el estudiante pueda aprovechar el tiempo de clases para realizar consultas o aclarar dudas o compartir sus conocimientos con sus compañeros. La idea principal también de esta metodología que es Flipped Classroom es que se gane tiempo en las clases presenciales, puesto que el estudiante ya viene con cierto conocimiento sobre el tema que vamos a avanzar y ese tiempo puede ser bien aprovechado por el docente para reforzar, como se dijo en algún momento, más la parte práctica, y eso es lo que se pretende y lo que se debe realizar en el caso de esta asignatura que es física, es decir, fortalecer la parte práctica. Entonces, si realizamos esta metodología del Flipped Classroom o aula invertida, sí podemos aprovechar el tiempo para reforzar esos vacíos que quizás los estudiantes van a lograr al estudiar parte del contenido en casa. La idea de utilizar esta metodología del Flipped Classroom es que siempre dé buenos resultados. Por eso es que nosotros consideramos que esta es una idea innovadora, puesto que tiene buenos resultados a lo que se menciona a expertos que ya han experimentado al aplicar esta metodología. Se dice que sí da buenos resultados. Entonces también como idea innovadora se propone que esta metodología del aula invertida se la pueda trabajar en la asignatura, es decir, en esta asignatura de física, asimismo en otras áreas que tienen este carácter práctico, como el área de matemáticas y el área de química. Es una metodología, se podría decir, innovadora, porque le enseña al estudiante de que él puede aprender de forma individual, puede estudiar de una diferente manera a la que está acostumbrado, es decir, recibir siempre los conocimientos en el salón de clases. Ahora, con esta metodología lo que hace el estudiante es adquirir sus conocimientos, pero de forma individual y en su domicilio. Entonces ya es una forma nueva de estudiar para el estudiante y también una forma diferente de enseñar para el docente, porque generalmente lo que se hace en las clases, tanto de física, química o matemáticas, es que debemos utilizar ese tiempo que se nos dispone, cierto periodo de clases, para dividirlo en enseñar una parte teórica y también una parte práctica. Y si aplicamos esta metodología del Flipped Classroom, lo que nos ayuda en sí esta metodología es a ganar tiempo, porque el tiempo que se sabía disponer para explicar la parte teórica, ahora lo podemos invertir en destinarlo netamente a reforzar lo que es la parte práctica, que es la esencia de estas asignaturas. Es decir, la asignatura de física, química y matemáticas en sí corresponden a ser áreas netamente prácticas. Entonces, el disponer e invertir el mayor tiempo posible en enseñar la parte práctica al estudiante y poder aclarar y ayudar en las dificultades que él tenga al momento de resolver los problemas, entonces son de mucha ayuda tanto para el estudiante como para el docente. En esta oportunidad hemos aplicado esta metodología con la ayuda de la plataforma de Classroom, pero no debemos limitarnos solo a utilizar
esta plataforma, puesto que ahora en Internet se puede hacer llegar al estudiante mucho material combinados con esta metodología pueden ser de mucho beneficio y pueden potenciar mejor el aprendizaje del estudiante. No nos podemos limitar tampoco solo a utilizar estas herramientas que son para evaluar al estudiante. Como ya se mencionó, en Internet podemos encontrar aplicaciones y herramientas que hacen que el estudiante vaya aprendiendo en su domicilio de una forma diferente y también una forma más entretenida, se podría decir. Ahí, por ejemplo, podemos mencionar a GeoGebra, en este caso hemos utilizado Quizzes, Kahoot, Cerebrity, que son aplicaciones que también, o herramientas, mejor dicho, que pueden ayudar a que nuestros estudiantes puedan asimilar mejor el tema que nosotros estamos enseñando, pero de una forma más divertida, más entretenida. ¿Y esto dónde lo realiza? En su domicilio. Entonces consideramos que sí es una idea innovadora y sugerimos que lo pongamos en práctica y podamos encontrar buenos resultados. Bien, esperando que haya sido de agrado de todos ustedes la explicación que hemos dado para presentar esta idea de innovación. Agradecemos a todos por la atención prestada y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.